Laboro en la edición educativa 32448 del caserío de Pamparroe, provincia de Huamalía, región Huánuco. Estoy a cargo del aula de primer grado y segundo grado, ¿no? Una escuela multigrado. Nos permite medir el logro de los aprendizajes de todos los niños para poder ir mejorando en cuanto a la estrategia, las técnicas para poder llegar a los estudiantes. Y una de las estrategias que hemos tomado nosotros es para poder lograr los aprendizajes del niño es una participación activa de cada uno de ellos, ¿no? Salir al ambiente. En este caso, hoy me toca el área de matemática para medir áreas. Y entonces lo que pasa es que yo le estoy familiarizando, saltando los niños, ¿no? De manera conjunta, área, entonces saltan todos adentro, ¿no? En forma avioncita, en forma de conejito, pero saltan, ¿no? Y cuando digo perímetro, todos vuelven a la línea. Y hay niños que se confunden. Bueno, esa es parte de la formación y bueno, pues se van familiarizando así con el problema. Y llegamos al aula, aplicamos ya todo ello, ¿no? Y ya empezamos a resolver los problemas con unidad. En este caso, como son 2 grados diferentes, por ejemplo, estamos haciendo medición de área con unidades. Y entonces en este caso, para los niños de primer grado, lo hago con papel bond completo, entero, ¿no? Y entonces con eso empiezan ellos a medir su área. Entonces con el segundo grado ya utilizo medidas de metro, centímetro, pero también unas unidades más pequeñas para poder desarrollar el problema de matemática. El logro de los aprendizajes de los niños es muy importante, entonces la evaluación debe ser permanente, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros los docentes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio para dialogar y reflexionar en torno a los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje, conocer un poco más sobre los recursos y materiales que se construyen con estas recomendaciones a partir de estas evidencias. Y hoy vamos a conocer un material en específico que fue construido con las evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje, orientado específicamente a los docentes del ámbito rural. Aula Rural es el material del que les estoy conversando. Este material ya está publicado, se encuentra en nuestra página web y propone estrategias y recursos tanto en el área de lectura, que tuvimos ya un webinar anteriormente, y en el área de matemática, que vamos a conversar hoy con nuestros especialistas. Estos 2 materiales pedagógicos están enfocados al nivel de primaria y hoy vamos a conocer un poco más cómo se crea este recurso, qué recomendaciones, estrategias se encuentran dentro de este material y las especialistas que nos acompañan hoy nos van a contar un poco más de estos ejemplos y cómo también los pueden usar en el aula. Para conversar más sobre este tema, conocer un poco más sobre Aula Rural, nos acompañan Silvia Jaimes y Emilia del Busto. Bienvenidas. Buenas tardes, Helen. Buenas tardes, Emilia. Y un saludo especial para todas las personas que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Para nosotros es muy gratificante poder compartir este espacio de diálogo y aprendizaje conjunto. Muy buenas tardes, Helen, Silvia y a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Es para nosotras un gusto poder compartir con ustedes este espacio y la información que hoy les traemos. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro webinar de hoy. Decía al principio que estos recursos parten de las evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje y precisamente la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje que se implementa, que se aplica cada año a los estudiantes, nos da un diagnóstico bastante actualizado de los aprendizajes, de los logros y desafíos de los estudiantes a nivel nacional. En cada año se aplican evaluaciones a los estudiantes en lectura y matemática. El año pasado, por ejemplo, se aplicaron pruebas en lectura y matemática a los estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria, que ya hemos también abordado y conocido algunas sugerencias pedagógicas. Y bueno, esta evaluación nos da resultados a nivel nacional, pero también nos da resultados por estratos, ¿no? Nos permite conocer los resultados a nivel del ámbito rural, público, privado. En el caso del ámbito rural, que digamos es donde
se basa o a donde propone estas estrategias, esta guía, ¿qué revelan los resultados? ¿Qué nos muestran los resultados de la última evaluación sobre los estudiantes en el ámbito rural? Claro, te contamos un poco, Helen. Los resultados de las recientes evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje, las ENLA, como ya lo has mencionado, nos muestran que existen desafíos en las escuelas rurales, especialmente en el área de matemáticas. Además, la evidencia nos alerta sobre cómo se va ampliando esta brecha en el logro del nivel satisfactorio conforme los estudiantes van avanzando en su trayectoria escolar. En pantalla aparece ya un gráfico, ¿no? Y para comprenderlo mejor vamos a recordar que una de las formas en que ENLA reporta sus resultados es a través de la medida promedio, ¿no? ¿Qué es la medida promedio? Es el promedio aritmético de los puntajes individuales de un conjunto de estudiantes. En este caso, los estudiantes de todo el país, ¿no? Que han sido evaluados. Como hemos visto, que ya han ido apareciendo en pantalla, están representados un grupo de estudiantes y sobre cada uno hay un pequeño recuadro. Imaginemos que ese es el puntaje que han obtenido. ¿Cómo calculamos la medida promedio de este grupo de estudiantes? Sumamos todos esos puntajes y ese resultado lo dividimos entre la cantidad de estudiantes que conforman el grupo. Es así como obtenemos la medida promedio. Vemos también, ya propiamente en el gráfico que se encuentra en la parte inferior, que tenemos los resultados de las medidas promedio de cuarto grado, de sexto grado y de segundo grado de secundaria, ¿no? En tres colores diferenciados. Vemos una medida en color negro, ¿no? O 3 en este caso, que representa la medida promedio nacional para cada uno de los grados. También vemos unos puntos o unas medidas, 3 exactamente azules, que representan la medida promedio del área o del estrato urbano, en este caso, y vemos 3 puntos verdes, ¿no? Que conforman esta línea verde también, que es la medida promedio en el estrato de los estudiantes del estrato rural. Entonces vamos a ir analizando cómo han ido variando estas medidas o cómo varían entre lo general, entre el promedio nacional y los estratos, en cada uno de los grados. Tenemos entonces que la medida promedio nacional en cuarto grado en matemática fue de 471 puntos, el puntito negro que observamos, ¿no? También vemos que la medida promedio de los estudiantes de las escuelas de área urbana fue de 480 puntos, un poquito por encima. Y la medida promedio de los estudiantes en las escuelas rurales fue de 422, un poco por debajo, ¿no? En el caso de sexto grado, avanzamos un poco, tenemos que la medida promedio nacional fue de 514 puntos. La medida promedio del área urbana, de los estudiantes de escuelas urbanas, un poquito más alta también, 522, y la del área rural, 481. ¿No? Vemos que siempre se mantiene por debajo. En segundo de secundaria se mantiene esta tendencia y la medida promedio nacional para este grupo de estudiantes, ya en secundaria, segundo grado, es de 560, la medida del área urbana, 569, y la medida del área rural, 520. Cabe mencionar que esta medida de segundo de secundaria es de la ENLA 2023, porque es el año en el que se evaluó a ellos, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Antes de entrar a tallar a estas líneas rojas, ¿no? Creo que podemos retroceder un poquito ahí, porque viene luego ese análisis. Lo primero que confirmamos solamente al ver estas 3 medidas para cada uno de los grados es lo que mencionábamos. Hay un desafío mayor en el área rural con respecto al área urbana, ¿no? Y eso es lo que precisamente nos ha motivado a querer trabajar este material dirigido al área rural. Muchas gracias, Emilia. Ahora vamos a seguir analizando este gráfico y vamos a enfocarnos en el eje vertical del gráfico. Podemos observar aquí en el gráfico donde se muestran los puntos de corte del nivel satisfactorio. Esto representa el puntaje mínimo que los estudiantes deben alcanzar para considerarse estar dentro de ese nivel de logro. Vamos a ver cómo se comparan estos puntos con los promedios obtenidos en cada grado. Vamos a analizar primero con cuarto grado. Ahí podemos ver que el mínimo que alcanza el nivel satisfactorio es
El puntaje es 526 puntos, pero los estudiantes de las zonas rurales están 104 puntos por debajo de ese nivel. Ahí vemos que está bastante alejado con respecto al nivel satisfactorio para cuarto grado de primaria. En sexto grado, esta brecha se amplía. El puntaje mínimo para sexto grado es 603 puntos y los estudiantes de las escuelas rurales están 122 puntos por debajo. Vamos a ver ahí la flecha roja, cómo se nos muestra esa distancia, se está haciendo cada vez mayor. Finalmente, en segundo de secundaria, el punto de corte es 649 puntos y la distancia para los estudiantes de las escuelas rurales aumenta aún más, llegando a 129 puntos por debajo. Lo que observamos ahora es una tendencia bastante preocupante. Conforme los estudiantes avanzan en su formación escolar, la dificultad para alcanzar el nivel satisfactorio en matemáticas se vuelve cada vez más marcada y especialmente podemos observar que esto se da en las escuelas rurales. Gracias, Silvia y Emilia. Y a partir de lo que nos mencionan en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, no solamente se puede conocer, digamos, los logros y desafíos educativos de los estudiantes, sino que además se aplican cuestionarios que nos permiten conocer factores que pueden influir de alguna u otra manera en el logro de estos aprendizajes. En el caso de matemática, ¿cuáles serían estos factores que están o estarían influyendo en los aprendizajes? Claro, Helen, para responder a tu pregunta, vamos a reflexionar acerca de un caso, ¿no? El caso que vemos ya en pantalla. Está dividido en 4 viñetas, así que vamos a ir describiendo lo que ocurre en cada una de estas, que ejemplifican lo que podría suceder en una clase de matemáticas, ¿ya? En la primera viñeta, ¿no?, observamos a una profesora con un grupo de estudiantes y en la pizarra vemos algunas operaciones, ¿no? Vemos adiciones, sustracciones ya resueltas, ¿no? Leemos que la docente concluye que sus estudiantes ya saben sumar y restar muy bien, ¿no? Y que además les dice, niños, hemos terminado, ¿no?, esta actividad. En la segunda viñeta, la docente, ¿no?, en el diálogo, si lo pueden ustedes ir leyendo, desea entregarles una hoja a cada estudiante para continuar con otra actividad. Para ello, ella les pide ayuda y quiere que ellos le digan cómo se puede calcular la cantidad de hojas que ella va a entregar, ¿no? Una para cada uno, pero el total, considerando que no han asistido todos los estudiantes del aula, sino que han faltado 5 de ellos, ¿no? Entonces es una tarea sencilla. No han llegado todos, ¿cuántas voy a entregar el día de hoy si hay 5 que han faltado, ¿no? Ante esto, vemos en la tercera viñeta ya a los estudiantes tratando de responder ese requerimiento que ha hecho la maestra, ¿no? Y observamos que ellos dicen, sumo o resto, si hubiéramos venido todos seríamos 34, ¿no? Habla del total de estudiantes del aula. Y otro niño piensa y dice, pensé que ya había terminado la clase de matemática, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que los estudiantes están sorprendidos y se preguntan qué deben hacer, qué operación deben emplear para resolver esa situación cotidiana, ¿no? Incluso, ¿no?, se preguntan por qué se les sigue haciendo una pregunta de matemáticas si ya había terminado la clase, ¿no? Y finalmente, en la última viñeta, vemos a la docente un poco preocupada, ¿no?, pensando, ya reflexionando ella sobre por qué no pueden responder, ¿no?, a este requerimiento si es que ellos ya sabían sumar y restar, ¿no? Y observa las operaciones. Esto de aquí, ¿no?, nos lleva a preguntarnos cuándo podemos nosotros como docentes asegurar que los estudiantes o que un estudiante sabe realmente sumar y restar. ¿Será cuando aplicó correctamente un procedimiento algorítmico como el que ellos hicieron? ¿O cuando el estudiante puede aplicar, ¿no?, en diferentes contextos, ¿no?, cotidianos, aquellas acciones, ¿no?, y vincularlas con la operación que corresponde, por ejemplo, acciones como juntar, separar, agregar, quitar, comparar, igualar, ¿no?, que sabemos que son los significados de una adición y de una sustracción.
¿no? Y que aparecen también en nuestro currículo nacional, ¿no? Entonces, ¿cuándo será? Cuando aplica únicamente procedimientos o cuando puede y logra traducir estas acciones a operaciones aditivas en este caso, ¿no? Como los estudiantes sabían, volviendo al caso, ¿no? Calcular las sumas y las restas, su maestra asumió erróneamente que ellos ya sabían sumar y restar. Y eso va respondiendo un poco a tu pregunta, Helen, ¿no? Porque esa es una creencia, que solamente cuando ya resuelven o utilizan el procedimiento o el algoritmo, la técnica operativa, bueno, pues ya saben sumar y restar. Hemos visto cómo continuó el caso, ¿no? Y hemos comprobado que ellos no podían resolver una situación cotidiana. Así como esta, existen otras creencias que se alejan de lo que dice nuestro currículo nacional, ¿no? Que enmarca el aprendizaje de las matemáticas en el enfoque de resolución de problemas, ¿no? Y ahora viene un punto bien interesante, porque es a partir de este caso, cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Y aquí precisamente en la misma situación, ¿qué es lo que deberían haber hecho los estudiantes para asegurarnos nosotros que ellos saben realmente sumar o restar, ¿no? Esta es una situación que corresponde a la competencia resuelve problemas de cantidad. Y sabemos que según lo que nos dice nuestro enfoque por competencias, para que ellos hayan desarrollado esta competencia, deben haber o pueden ser capaces de movilizar, combinar las capacidades. Entonces, si los estudiantes supieran sumar y restar, tendrían que habernos dado evidencia de que ellos pueden traducir, ¿no? El separar el total de estudiantes, ¿no? De ese total a los 5 que faltaron, me va a ayudar a calcular las hojas que debe entregar la maestra, ¿no? Y eso, transformarlo a una sustracción, ¿no? Esa separación. También deberían haber demostrado que pueden comunicar su comprensión al representar esa situación, ya sea con una operación matemática, simbólica, ¿no? O de manera gráfica o con material concreto. También deberían evidenciarnos que pueden usar estrategias y procedimientos para ejecutar la operación, ¿no? Y deberían habernos mostrado la capacidad de argumentar cómo procedieron, por qué han respondido de esa manera y la postura que ellos tengan, ¿no? Entonces, ahí, ojo con esa argumentación que debe estar presente siempre y que ya en otros webinars hemos mencionado, o el equipo también ha mencionado la importancia de no olvidarnos de esta, aclarando que no está mal que los estudiantes conozcan procedimientos, porque esto es parte de la competencia, usa estrategias y procedimientos. Lo importante es no centrarse solamente en esa capacidad, sino propiciar el desarrollo de todas las capacidades. Así como esta creencia, existen otras, ¿no? Que que las vamos a ir mencionando poco a poco, ¿no? A lo largo de esta sesión. ¿Y qué otras creencias se han identificado también a partir de estos cuestionarios de factores asociados? Para contestarte, Helen, vamos a ver que en la ENLA 2024 se aplicaron cuestionarios a diversos actores educativos sobre factores asociados al aprendizaje de matemática. De esta información surgieron 4 factores claves que impactan significativamente en los resultados en el área de matemática. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Podemos observar que un primer factor es acerca de la cobertura curricular equilibrada de las competencias matemáticas. No todos los docentes trabajan las 4 competencias de manera equilibrada. Los estudiantes cuyos docentes sí lo hacen han demostrado un mejor rendimiento en matemáticas. Por eso, esta es una pieza fundamental para mejorar los aprendizajes en primaria, ya que cubriendo todas las competencias matemáticas de manera balanceada, vamos a obtener mejores resultados en nuestros estudiantes. Un segundo factor fue la participación activa de los estudiantes. En muchos casos, algunos estudiantes manifestaron que perciben una actitud negativa de sus docentes hacia su participación en clase. Esto limita a que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de construcción de los aprendizajes. No basta que tengan la oportunidad de hablar, sino es esencial gestionar bien los espacios, los tiempos, incluso las modalidades de trabajo en el aula,
ya sea de manera individual, en pares o trabajos en equipos, para fomentar una participación efectiva de los estudiantes. Por eso, otro elemento clave para la mejora es promover esa participación activa y sostenida durante las clases. Un tercer factor que hemos considerado es la atención al proceso de resolución. Más allá de obtener la respuesta correcta en matemática, es muy importante valorar cómo los estudiantes llegan a esa respuesta. Debemos analizar las estrategias, los procedimientos, los errores cometidos. Esto nos permite orientar mejor la enseñanza, favoreciendo una comprensión profunda de los contenidos. Por ello, la tercera pieza clave es poner atención en el proceso reflexivo sobre las estrategias utilizadas para poder reorientar el aprendizaje cuando éste sea necesario. Finalmente, tenemos un cuarto factor que es la retroalimentación reflexiva. Cuando nosotros brindamos una retroalimentación que invita a la reflexión a los estudiantes, permite el ajuste de sus estrategias, los estudiantes van a desarrollar un aprendizaje más sólido. Cuando esta es limitada o solo se enfoca en corregir sin explicar, se pierde esta oportunidad. Por eso, entender la importancia de una retroalimentación constructiva es otra pieza determinante. En UMC hemos considerado estos 4 factores y lo hemos integrado construyendo una herramienta práctica diseñada para las escuelas rurales que se basa justamente en estos hallazgos de la ENLA y busca promover y apoyar los docentes a su trabajo diario. Gracias, Emilia y Silvia, por explicarnos un poco más sobre las creencias y también lo que se ha encontrado a partir de estos cuestionarios de factores asociados, que permite también comprender con mayor claridad los hallazgos en torno a los logros y aprendizaje de los estudiantes. Nos mencionaban que, bueno, se ha identificado en la ENLA ciertas creencias que pueden de alguna manera generar mayores desafíos para el desarrollo de los aprendizajes. En ese sentido, ¿de qué manera la evidencia que se obtiene a partir de las evaluaciones se traduce en herramientas que puedan ser concretas para mejorar los aprendizajes? Claro, Helen. Efectivamente, ¿no? Como ya nos ha mencionado Silvia, a partir de los hallazgos de la ENLA, como son los resultados de aprendizaje y estos factores asociados, es que la UMC ha desarrollado la Guía Aula Rural, que es un recurso práctico que ofrece actividades concretas y sobre todo que están alineadas con el enfoque curricular del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Nuestro CENEP. Esta guía incluye varias estrategias para que los docentes puedan trabajarlas en el aula y cuentan con pautas claras que facilitan su implementación. Tenemos, esta guía de aula rural tiene 2 secciones fundamentalmente, una actividad que está dirigida al trabajo con estudiantes de segundo grado de primaria y la otra para el trabajo con estudiantes de cuarto grado de primaria. En cada una de estas secciones se especifican los aprendizajes esperados y se presentan orientaciones detalladas sobre cómo llevar a cabo estas actividades que estamos proponiendo, ¿no? Es importante que consideremos, ¿no?, que a lo largo de estas actividades vamos a ir viendo sugerencias de cómo podrían movilizar y combinar las 4 capacidades a lo largo de ellas, ¿no? Un aspecto importante es poder abordar estrategias que nos puedan ayudar para los diferentes niveles de logro que tienen los estudiantes en el aula. Hay que recordar que en un aula no necesariamente todos los estudiantes alcanzan los aprendizajes, entonces hay que adecuar las estrategias también según las necesidades de los estudiantes. Pero además, como mencionábamos, esta guía está orientada a los docentes de aula rural. Y en el aula rural muchas veces hay mayores desafíos en cuanto al logro de los aprendizajes. ¿Qué información nos ofrece al respecto esta guía en específico en matemática? ¿Y cómo propone fortalecer estos aprendizajes en las escuelas? Para ello vamos a explicar, Helen, cómo está compuesta esta guía de aula rural en matemática. Pensada justamente en esa diversidad de niveles y de contextos en las escuelas. Vamos a describir la estructura de una actividad para segundo grado
pero que es similar también para la actividad que está propuesta para cuarto grado de primaria. Podemos observar en pantalla que la actividad comienza con la declaración de los componentes curriculares que van a orientar el trabajo de los docentes para el grado, en este caso, segundo grado de primaria. A continuación, se presentan actividades diseñadas para recoger los saberes previos de los estudiantes, lo cual es fundamental para partir de lo que ellos ya conocen. Luego se introduce la situación problemática que da paso al desarrollo de la misma. En esta etapa vamos a presentar algunas pautas claras para que el docente oriente a sus estudiantes a construir las nociones matemáticas de forma significativa, relacionándolos con los contenidos de su realidad. Una vez que los estudiantes han avanzado en estas nociones, la actividad continúa con actividades que les permiten transferir y aplicar lo aprendido en otros contextos o contextos nuevos, promoviendo así un aprendizaje más sólido. Finalmente, podemos ver que la guía incluye recursos utilizados a lo largo de la actividad. Aquí es importante destacar que buscamos que los estudiantes se enfrenten a información de fuentes oficiales y que sean accesibles en su entorno, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos recursos que plantean la situación problemática desde una situación cercana a ellos, y también en el caso de la propuesta de materiales que van a enriquecer el desarrollo de las actividades, hemos considerado algunos elementos que queremos recalcarlo también, que pueden ser usados o son solo sugerencias. No es necesario que los docentes usen específicamente los que aparecen en la guía, sino que estos puedan adaptarlos o puedan reemplazarlos con otros materiales que tengan a la mano. Lo importante es comprender que la guía de aula rural debe ser adaptada al contexto y a las características de los estudiantes. El docente conoce bien a su aula, a su comunidad, y es quien decide cómo ajustar las actividades para que respondan realmente a las necesidades de aprendizaje. De esta manera se facilita una planificación más efectiva y que los niños puedan empezar a comprender y a disfrutar la matemática desde los primeros grados. Así es importante que estos recursos puedan ser tomados como un modelo, ¿no?, para el desarrollo de las sesiones pedagógicas. Ustedes pueden revisarlos y también analizar, como decíamos, de acuerdo a los niveles de logro que tienen los estudiantes en cada una de las aulas, incluso si tienen diferentes grados, evaluar la pertinencia de las preguntas de reflexión, de los ejercicios que se van a trabajar, y también se pueden usar recursos en concreto de muchas del ámbito propio de la localidad también, para que puedan ser lo más adaptados posible al estudiante, ¿no? En nuestro primer bloque hemos podido conocer mucho más sobre los hallazgos en torno a las escuelas en el ámbito rural y conocer más el principio, digamos, la razón por la que se crea este recurso, y también un poco sobre la estructura de este material, que, como les mencioné, está publicado en la página web de la UMC. Ustedes lo encuentran en umc.minedu.gov.pe. Vamos a dejarles el enlace en los comentarios de la transmisión para que ustedes puedan acceder a esta guía, como también a la guía de lectura. Tanto en esta guía como en la guía de lectura que ya les mostramos anteriormente, ustedes van a encontrar el webinar para poder comprender un poco más sobre esta herramienta, este recurso, y también un podcast que en el caso de matemática vamos a publicar posteriormente, y es principalmente para que puedan socializarlo con los docentes de las escuelas del ámbito rural, así que los invitamos a compartir este material con los diferentes docentes, con los grupos de docentes que ustedes tienen. Además, si no pudieron conectarse al webinar desde el principio, no se preocupen, que va a quedar grabado en la plataforma de Facebook, y pueden ir dejando ya sus preguntas en los comentarios porque vamos a responderlas en el bloque 3. Vamos a ir a ver un video y vamos a regresar con nuestros especialistas para conocer un poco más sobre las actividades y propuestas que están dentro de esta guía. Los invitamos a que puedan seguir conectados. Vemos un video y regresamos.
La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro webinar de hoy conversando sobre Habla Rural, una guía pedagógica donde se proponen diferentes actividades para orientar a los docentes de las instituciones educativas rurales. Este material, este recurso ha sido creado justamente para los docentes del ámbito rural. Como ya nuestras especialistas que nos acompañan hoy nos mostraban un poco los resultados que se identificaron en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2024 sobre estas instituciones educativas. De este ámbito, además hay que recordarles que los resultados de la ENLA entregan no solamente resultados en el ámbito, digamos, a nivel nacional, sino también por estratos. Así que hemos podido conocer un poco más específicamente los resultados de las instituciones educativas rurales, los desafíos que todavía hay para que puedan alcanzar los estudiantes a los aprendizajes esperados. Y esta guía busca justamente proponerles algunas actividades para que puedan desarrollar la competencia matemática. Les mencionaba también que existe una guía pedagógica en lectura que ya está publicada y que ustedes también pueden descargar y pueden ver el webinar que ya realizamos anteriormente sobre esa guía. En este bloque vamos a conversar un poco más sobre las actividades que se pueden encontrar en este recurso y vamos a empezar por segundo grado de primaria, que está dentro de esta guía, es uno de los grados focalizados en la guía. Silvia, Emilia, ¿nos pueden contar un poquito más sobre qué actividades se encuentran los docentes en esta guía específicamente para segundo grado de primaria? Claro que sí, Helen. Bueno, vamos a empezar, como lo has mencionado, explicando un poquito acerca de la actividad de segundo grado. Esta se enmarca en la competencia Resuelve problemas de cantidad y como vemos en pantalla, esta competencia tiene dos aspectos, ¿no? La actividad que nosotros hemos trabajado está específicamente en el eje relacionado a la comprensión y uso de las operaciones, ¿no? Que es el que se está destacando en este momento, y para abordarla de manera integral, vemos que alrededor aparecen las 4 capacidades, que es un mensaje que queremos reiterar, ¿no? Que es el que tienen que ir apareciendo y enfatizándose en diferentes momentos, ¿no? Debido a los hallazgos de la ENLA, se ha propuesto que la actividad para segundo grado desarrollo favorezca la comprensión de las relaciones de comparación e igualación aditiva entre cantidades, como lo vemos en pantalla. Pasamos, ¿no?, a la siguiente diapositiva. Y un aspecto fundamental, ¿no?, ya lo explicaba Silvia cuando nos contaba acerca de la estructura, es que estamos nosotros aprovechando estos aprendizajes, estas nociones y experiencias previas de los estudiantes para favorecer el desarrollo de la comprensión de lo que queremos, en este caso relaciones de comparación e igualación. Así que hemos partido por lo que se trabaja, ¿no?, dado que esta actividad, segundo grado, corresponde al tercer ciclo, hemos partido de lo que se hace en el segundo ciclo, que es el nivel de inicial, ¿no? También considerando que muchos de nuestros estudiantes se encuentran en un nivel de logro no necesariamente correspondiente al ciclo, sino que tenemos que jalarlos desde el anterior. Y partimos precisamente de una actividad en la que se le entrega cualquier material. Ya nos decía Silvia que nosotros estamos haciendo la sugerencia en la guía de utilizar un material en particular, en este caso, como ven en pantalla, las tapas de botella, pero
pueden utilizar los usuarios de la guía, los docentes de todo el país, el material que dispongan en su contexto, ¿no? Debido, o mejor dicho, según el material que ustedes pongan a disposición de su grupo de estudiantes, les va a solicitar, como parte de las actividades previas de la guía, que ellos seleccionen uno. Entonces van a caracterizar un objeto, que describan sus características y a partir de ello, de ese reconocimiento de sus atributos y características, que puedan agrupar, ¿no?, aquellos elementos del grupo, del total de objetos que compartan esa característica y van a conformar entonces una agrupación libre, la cual también van a verbalizar. Por ejemplo, he formado el grupo de las tapas amarillas. Como son muchos o varios estudiantes en el aula, vamos a tener diferentes grupos por diferentes criterios. Entonces, será posible que los estudiantes, otro por ejemplo, pueda haber formado el grupo de las tapas rojas, el de las verdes, el de las azules. Y a partir de ello vamos a generalizar este criterio que sería la agrupación por color. Esto nos da paso a lo que queremos finalmente en la actividad de la guía, que ya nos los va a mencionar Silvia, ¿no? Pero partimos de que muy intuitivamente con estas habilidades prenuméricas que se trabajan en el ciclo 2, ya podemos entrar a las actividades para fomentar la comparación, como lo estamos viendo en pantalla, ¿no?, a partir de dos grupos, ayudándolos con tiras, donde hay más que y donde hay menos que, ¿no? O también, ¿no?, como cuando tenemos igual cantidad, hay tantas como, ¿no? De la misma manera, a partir de esta actividad sencilla, vamos a propiciar que se desarrollen intuitivamente también actividades para fomentar la igualación. Si tenemos dos grupos, uno con más cantidad que otros, entonces diremos o los invitaremos a que digan, ¿cómo podemos igualar al que tiene mayor cantidad? Ah, pues agregando. Pero también podemos partir del grupo que tiene mayor cantidad para igualar al que tiene menor cantidad, como lo veríamos con un clic más, ¿no?, que ya no sería agregando, sino quitándole a este que tiene más para que iguale al que tiene menos. Y estamos trabajando en paralelo y concretamente lo que más adelante vamos a formalizar, ¿no? Gracias, Emilia. Efectivamente, en esta primera parte solo se está explorando aquello que ya sabe el estudiante sin formalizar todavía. Es importante que el conocimiento matemático es un proceso en constante construcción que surge de la necesidad de resolver problemas cotidianos. Por ello, en esta guía proponemos siempre partir de problemas reales y significativos para nuestros estudiantes, como por ejemplo, interpretar un recibo de luz, calcular la cantidad de pintura para una pared, jugar con dados o practicar un deporte. Estas situaciones concretas son oportunidades ideales para desarrollar habilidades y nociones matemáticas. En segundo grado, nosotros hemos abordado un problema común en muchas regiones, que es la gestión de los residuos sólidos. Partimos de una noticia, como podemos observar en la vista, donde vamos a involucrar en este tema a los estudiantes para que puedan reflexionar sobre una problemática que puede estar afectando a su comunidad. Los invitamos a recolectar residuos reutilizables, ya sea como botellas de plástico, tapas o cartones, lo que va a generar una situación natural para que puedan comparar e igualar cantidades. Para que ese aprendizaje sea sólido, es necesario que los estudiantes transiten por diferentes fases, desde lo concreto hasta lo abstracto. Es por ello que en la guía de aula rural vamos, a partir de la situación problemática que van a ir resolviendo los estudiantes, vamos a permitir que vayan transitando progresivamente por las diversas representaciones. Primero, van a partir desde acciones con material concreto, así como la actividad previa han utilizado algunos recursos como las tapitas para hacer comparaciones. Vamos a seguir trabajando con material concreto para que sigan haciendo esas representaciones con ese material. Como les dije al inicio, es importante que nosotros adecuemos materiales, no sea uso exclusivo lo que estamos proponiendo en la guía. Una segunda representación es la representación gráfica. Pasemos a utilizar la representación gráfica de la situación que están trabajando y luego, finalmente, vamos a pasar a una representación más formal, que son los modelos formales o simbólicos, que van a llevar ya al estudiante a la construcción de las nociones. Y ahí podemos observar, por ejemplo, cómo a partir de las tiras se está trabajando el modelo aditivo de la adición y el modelo aditivo de la sustracción, ¿no? Esas tres representaciones las vamos a presentar en la guía
en el desarrollo de la situación problemática. Es importante permitir que el estudiante elija su estrategia según su estilo y ritmo de aprendizaje. Además, recordemos que el uso de estas variadas formas de representar ayuda a evitar que los niños aprendan de forma mecánica o sin entender realmente el significado de los procesos. Un error común en las escuelas es enseñar a buscar simplemente palabras claves como más que o menos que para decidir qué operación van a utilizar sin comprender el contexto real del problema. Y como ya decía Silvia, ¿no? Hace un momentito nos explicaba, y nosotros hemos querido marcar estos 3 momentos importantes al describirte la guía o la actividad de segundo, Helen. Ya hemos hablado de los saberes previos, luego propiamente la noción matemática construida a través de estas diferentes formas de representación y cómo se va formalizando ello. Y cuando ya los estudiantes han construido esta noción, lo que queremos, y viene ya la siguiente parte, ¿no? Que la podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Cuando ya hemos construido estas nociones matemáticas, se le plantean otras para que ellos puedan transferir aquello que han aprendido, ¿no? Aplicar y transferir. Vemos ahí que hay algunas situaciones que son de un contexto también incluso familiar, ¿no? Entonces es aquí donde queremos invitar y queremos aprovechar este espacio para que las familias también puedan involucrarse en este proceso de desarrollo de competencias de los estudiantes, de sus hijos, para que junto con ellos propicien situaciones como que los acompañen al mercado, a realizar alguna compra, o para que puedan ahorrar y hacer comparaciones, ¿no? A igualaciones a una meta, ¿no? O comparar otros aspectos cotidianos como edades, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la siguiente parte ya de la actividad, con lo cual estaríamos concluyendo, ¿no? O consolidando el aprendizaje de la noción que hemos mencionado también al inicio como aprendizaje esperado, ¿no? Gracias, Silvia y Emilia. Es importante poder analizar estos ejemplos y, como pueden ver en la guía rural, ustedes van a encontrar algunas actividades específicamente para este grado, pero también hay actividades planteadas para 4º grado de primaria, que es otro de los grados que se encuentra en esta guía. En el caso de este grado, ¿qué orientaciones nos ofrece la guía para trabajar las competencias matemáticas con los estudiantes en este grado? Así es, Helen. Nosotros también en esta guía presentamos actividades para 4º grado de primaria. Estas actividades están enmarcadas en la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ustedes pueden observar, en esta competencia hemos enmarcado la actividad en el eje gestión de datos, donde orientamos a que los estudiantes puedan resolver problemas con datos cuantitativos, que lean e interpreten gráficos de barras dobles, recolecten y registren información en tablas y gráficos y elaboren conclusiones y tomen decisiones fundamentadas en la información obtenida. Como podemos ver, tal como lo dijo Emilia en la actividad de 2º grado, aquí en la actividad de 4º grado también queremos que se movilicen las 4 capacidades de esta competencia. Por eso es que partimos desde también una etapa inicial, que es el recojo de saberes previos, para que los estudiantes puedan identificar qué tipos de tablas estadísticas conocen. Podemos pasar a la siguiente vista, donde podemos observar algunas tablas que los usan en su contexto más cercano, que es en la misma escuela, como las listas de asistencias, las tablas de materiales. Entonces, de esta forma, los estudiantes van a poder acercarse a información que ellos ya conocen y qué propósito tienen, cómo interpretan esa información que presentan estas tablas. Esto les permite dar sentido a las ideas estadísticas desde realidades más cercanas y significativas para ellos. Luego, seguimos con la actividad inicial. Se va a conectar con una situación real y familiar para los niños, como por ejemplo una situación de vacunación. A partir de algunas preguntas guiadas que se producen en esta situación, nosotros vamos a pedir que los niños puedan reflexionar sobre este escenario donde a partir de un gráfico estadístico que ha sido adaptado de una encuesta, puedan ir analizando las preguntas sobre, por ejemplo, qué información muestra el gráfico, qué grupos de niños se incluyen, qué edades tienen, de dónde son. De esta manera, en este recojo de saberes previos, estamos sensibilizando a nuestros niños a reflexionar sobre la importancia de gestionar datos para tomar decisiones informadas.
Por ello, las siguientes preguntas orientadoras en esta actividad es: ¿cómo creen que se obtuvo la información sobre las vacunas que recibieron estos niños? ¿Para qué sirve conocer estos datos? ¿Qué decisiones podían tomarse con esta información? Entonces, en esta situación de recojo de saberes previos, estamos viendo que se le otorga el sentido al procesamiento estadístico y se incentiva la toma de decisiones. Sin embargo, en esta actividad inicial también podemos observar que se destaca o se movilizan solo dos capacidades de esta competencia. La comunica al interpretar y explicar la información, y la sustenta, que busca fundamentar decisiones basadas en estos datos. Pero para el desarrollo integral de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, es necesario que los estudiantes también movilicen las capacidades de representar datos y usar estrategias para la recolección y procesamiento de datos. Por ello, la actividad central busca movilizar las 4 capacidades de esta competencia. Entonces, la actividad propuesta para cuarto grado de primaria nos permite movilizar las capacidades de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Podrías darnos algunos detalles más sobre lo que trata esta actividad? Así es, Helen. Vemos, ¿no? Si continuamos con la diapositiva, una más, ok, listo, ahí vemos, ¿no? En la actividad, como ya lo decía Silvia, presenta información real adaptada, ¿no? Cabe mencionar que tanto el recurso que nos mostraba hace un momento Silvia, el de la vacunación, como en este caso el de la anemia, está basado y ha sido adaptado de la información real de la encuesta nacional ENDES 2023, ¿no? Y aquí lo que vemos en pantalla es que se plantea una situación en la que, a partir del gráfico y de la información que vemos, que está relacionada con la cantidad o el porcentaje de niños menores de 5 años, ¿no? De 6 a 5 años, que tienen anemia por deficiencia de hierro, por falta de hierro, que sabemos que es uno de los motivos que producen anemia, no el único, queremos ser específicos en esto, se va a sensibilizar a los estudiantes acerca de, como ya decía Silvia, ¿no? ¿Qué podría ocurrir, ¿no? Si es que no se consume suficiente hierro? ¿Qué podría pasar si hay niños con anemia? ¿Cómo podría afectar esto y aquello? Y allí surge la necesidad de averiguar si estamos consumiendo en el aula alimentos ricos en hierro en suficiente cantidad a la semana, por ejemplo. Y esa es la situación que va a generar que los estudiantes tengan que realizar o llevar a cabo todo el ciclo investigativo para la resolución de problemas estadísticos que vemos en pantalla, ¿no? Esa sería entonces la primera etapa, que es el planteamiento del problema, y luego, ya nos pasamos una más ahí en el efecto, que va a exigir el diseñar un plan para recoger esos datos en la misma aula, ¿no? En el grupo de estudiantes. Es luego de que ellos han planificado cómo van a recoger esta información de cuántas veces a la semana consumen un alimento rico en hierro, ejecutarán esa toma o ese recojo de información para llegar a sus datos requeridos, que sería un clic más, por favor. Ajá, ahí está. Y cuando ya tengan esos datos, ¿no? En el caso específico de la guía lo vamos a hacer utilizando un material concreto, viene el análisis, ¿no? El análisis de los datos, que es aquí donde, apoyados en tablas y gráficos estadísticos, podemos realizar este análisis. Y finalmente se formularán conclusiones y se tomarán decisiones a partir de lo que analizamos, que sería la última etapa, ¿no? Creo que ahí ya se vio el clic, o si no lo hacemos, para poder entender cómo se sigue este proceso. Ahora, notemos que cómo a lo largo de estas fases o de estas etapas que hemos mencionado, surge la necesidad de movilizar las 4 capacidades de la competencia. Se van a usar estrategias para procesarlo, para recoger primero los datos, ¿no? Sobre cuántas veces a la semana se consume un alimento rico en hierro en el aula, para recoger. Pero también se usarán otras en la etapa del análisis, ¿no? Para procesar la información. Ahí está una, ¿no? Se utilizará también o se movilizará la capacidad de representar esos datos que han recogido y la van a traducir a información, ¿no?
También aparecerá ahí la capacidad de comunicar lo que han comprendido en esas representaciones que hayan hecho y finalmente sustentarán o a lo largo de sustentarán todo lo que van haciendo hasta llegar a sus conclusiones y la toma de decisiones según los resultados que ellos hayan obtenido, ¿no? Además, retomando el tema de la información real, queremos dejar este mensaje también. Muchas veces tenemos miedo de presentar situaciones reales porque es difícil de proponerlas para nosotros como docentes o porque de repente pensamos que es información dura, cruda, con cantidades o un rango muy alto. Podemos ver, ¿no?, que hemos tratado de proporcionalmente adaptar la información al rango numérico de los niños de este grupo, de este ciclo de escolaridad y a un lenguaje también sencillo para que ellos puedan entender a partir de información adaptada una problemática real, ¿no? Continuamos. En cuanto a las representaciones, algo muy similar a lo que ya nos comentaba Silvia en el caso de la actividad de segundo. Vamos a ir transitando entre distintas representaciones, primero con material concreto, como vemos en pantalla, se van a formar a partir de latas, cubos apilables, cubos de papel, ¿no?, dos torres o pilas, ¿no?, que donde van a estar representados las respuestas de los niños, ¿no? Allí cada uno de esos cubitos representa una respuesta y el número que aparece en cada cubito es la cantidad de veces que ellos consumen un alimento que contiene hierro a la semana. Entonces vemos ahí que los que han respondido un cubito anaranjado con el número 1 son niñas, porque estamos utilizando dos colores distintos, son las niñas que dijeron que consumían hierro una vez a la semana. Y si vemos un cubito con 3, será un niño que dijo que consume 3 veces a la semana un alimento rico en hierro, ¿no? Entonces así se van formando las pilitas, las torres, las que coinciden van a ir colocándose una sobre otra y tenemos lo que luego será un gráfico estadístico formal transitando desde este material concreto hacia una representación gráfica parecida a la realidad con cuadrados hasta un modelo formal de gráfico de barras dobles, ¿no? Y este es el tránsito que nos permite construir la noción. Para complementar lo que dijo Emilia, es importante que durante el análisis de los datos podamos también formular preguntas a los niños y la guía ofrece justamente preguntas de los distintos niveles de lectura de gráfico estadístico. Así podemos ver que los niños pueden aprender a leer datos explícitos, identificando la información directa en el gráfico. También pueden leer dentro de los datos lo que implica operar con la información que encuentran para encontrar la respuesta o poder realizar inferencias. Leer más allá de los datos, identificando tendencias o patrones. Y finalmente, leer detrás de los datos, valorando de manera crítica la información procesada y reflexionando sobre su significado. Esta progresión en la lectura de gráficos estadísticos fortalece la comprensión estadística y promueve también en los estudiantes un pensamiento crítico respecto a la información presentada. Como mencionábamos al principio, existen en un aula, en el caso de las aulas multigrados, sobre todo conviven estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje y bueno, en las zonas rurales esto incrementa aún más los desafíos que enfrenta en un aula el docente como los estudiantes. ¿Qué orientaciones ofrece la guía Aula Rural para poder responder a estos desafíos, digamos, de diferentes niveles de aprendizaje? Bueno, con respecto a esta pregunta, Helen, queremos mencionarte que la guía de aula rural ha puesto especial énfasis en la atención diferenciada, ¿no?, reconociendo a aquellos estudiantes que dentro de una misma aula se encuentran en distintos niveles de logro y de aprendizaje, como ya lo hemos ido mencionando a lo largo de esta sesión. Esta diversidad de niveles de logro exige adaptar las actividades para que todos puedan avanzar de acuerdo con sus posibilidades y no dejarlos relegados, ¿no?, sin perder de vista el propósito principal, ¿no? Entonces, vamos a tomar un ejemplo de cómo se trabaja diferenciado o cómo sugerimos un trabajo de manera diferenciada partiendo de la misma situación, ¿no? Porque es posible realizar este tipo de adecuaciones.
Como vemos aquí, continuamos en el ejemplo de la actividad, ¿no?, de cuarto grado de primaria, y lo que estamos haciendo, y aparece en la guía, es que ya no se trabajaría la situación, ¿no?, solamente en el análisis de los datos, haciendo la diferenciación entre niños y niñas y formando dos barras, una para niños y otra para niñas, que es lo que nos llevaría al gráfico de barras dobles, sino que ahora se trabajaría o con latas, cubos, de un solo color, o si son de distinto color, apilándolos en una misma barra, lo que nos llevaría a un gráfico de barras simples, que es el previo a la construcción del gráfico de barras dobles, ¿no? De acuerdo al estándar del cuarto ciclo, hemos trabajado con barras dobles, pero esta misma actividad nos permite hacer el análisis tanto de estudiantes en general de un aula, como diferenciándolos por niños y niñas. Y es así un ejemplo de cómo proponemos nosotros hacer esta atención diferenciada. Esta estrategia gradual permite y favorece la inclusión, ya que los estudiantes así van a poder consolidar sus aprendizajes paso a paso y según el ritmo y el nivel, que es lo que queremos recalcar, ¿no? Muchas gracias por sus recomendaciones y sobre todo por mostrarnos un poco más las actividades que que se encuentran dentro de esta guía Aula Rural, y recordarles una vez más que la pueden descargar en nuestra página web de la UMC. Ya están publicadas estas guías. Además, estos webinars les van a servir también para poder comprender mejor las actividades que están en estos documentos. En nuestro tercer bloque vamos a responder algunas preguntas del público, así que los invitamos a que puedan dejarlas. Si todavía no han tenido tiempo de dejarlas en los comentarios, pueden escribir su pregunta sobre el tema de hoy. Vamos a responder algunas de ellas en la transmisión y otras en los comentarios. Cuéntenos también desde dónde están conectados, desde qué región nos sintonizan, y vamos a ver nuestro dato UMC del día para regresar con nuestro último bloque. ¿Sabías que algunos docentes de matemática consideran que la respuesta correcta es más importante que el proceso para llegar a ella? En el Dato UMC de hoy te contamos sobre este hallazgo. Según la ENLA 2024, esta creencia influye en los resultados en matemática. Además, la evaluación permitió identificar que esta manera de pensar es más frecuente en instituciones públicas y rurales. Ante esta situación, es importante reflexionar y fortalecer la práctica pedagógica. Accede a recursos con recomendaciones para docentes en umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro último bloque de nuestro webinar de hoy, conversando con nuestros especialistas sobre la guía pedagógica Aula Rural, un recurso orientado a los docentes de las instituciones educativas del ámbito rural, justamente para brindarles algunas orientaciones pedagógicas que puedan servirle para trabajar con los estudiantes en primaria. Tenemos algunas preguntas del público en este bloque. Además, por tiempo solo vamos a responder una pregunta, pero no se preocupen que vamos a responder también sus preguntas en los comentarios. La primera pregunta que tenemos es que si bien en el área de matemática, bueno, existen 4 competencias, ¿por qué la guía se centra principalmente o, digamos, aborda las competencias, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Gracias, Helen, por transmitirnos la pregunta del público, y bueno, también agradecemos a los participantes que han estado haciéndonos sus comentarios, ¿no?, y otras consultas que ya se irán respondiendo en otro espacio, ¿no? Una de las razones, Helen, por la que hemos decidido empezar con este material y promoviendo actividades de estas 2 competencias es que desarrollan aspectos esenciales, ¿no?, del aprendizaje matemático desde temprana edad, ¿no?, y contribuyen significativamente
a la formación de las bases sólidas para otros aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, la competencia resuelve problemas de cantidad, se relaciona con nociones básicas de operaciones y cantidades que son cruciales para que los estudiantes puedan comprender y manejar situaciones cotidianas diversas, ¿no? Y en la competencia gestión de datos e incertidumbre, con ella lo que buscamos es introducir a los estudiantes en la comprensión y análisis de información estadística, que es una habilidad que cada vez se hace más necesaria en el mundo actual. Sumado a lo que dijo Emilia, es importante también recordarles que esta guía fue elaborada justamente buscando esa alineación que tenemos con los niveles escolares, es decir, trabajar con segundo y cuarto grado de primaria y también con los hallazgos de la ENLA 2024. Con los factores asociados que recogimos justamente y los resultados de los estudiantes, pudimos reconocer que estas dos áreas, estas dos competencias son donde los estudiantes de las escuelas rurales presentan mayores desafíos y por lo tanto, desde la intervención pedagógica de los docentes pueden tener un mejor impacto significativo para seguir mejorando con el uso de esta guía. Además, debemos reconocer que el desarrollo de estas dos competencias facilita el diseño de actividades concretas, pertinentes y contextualizadas en las escuelas rurales. Esto ayuda a que los docentes puedan implementarlas de forma más efectiva, promoviendo aprendizajes verdaderamente significativos. Esta guía es una herramienta práctica que va a sentar las bases sólidas para continuar y contribuir al desarrollo de nuevos materiales sobre todo las otras competencias matemáticas que todavía no las hemos podido abordar y que en etapas posteriores podemos seguir trabajando. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión y sobre todo por mostrarnos este recurso. Una vez más recordarles que está en la plataforma web de la UMC, umc.minedu.gov.pe. Pueden descargar este material y pueden compartirlo con los docentes de las diferentes instituciones educativas. Este material está enfocado en los docentes del ámbito rural, pero además también los invitamos a que puedan reflexionar y, ¿por qué no?, adaptar estas actividades, estos ejemplos de preguntas a instituciones educativas a nivel nacional. Definitivamente creemos que va a ser un material, un recurso importante para poder fortalecer la competencia matemática. Antes de despedirnos, queremos saludar también a todas las regiones que están conectadas con nosotros, desde Lambayeque, que están conectados con nosotros desde Lima, San Martín, Amazonas, Pasco, Apurímac, que están también desde Arequipa, Tumbes, Ancash, Piura, Ayacucho y Cajamarca. Gracias por conectarse como cada jueves con nosotros. Y al concluir van a encontrar la presentación que han visto hoy en la transmisión, un enlace de descarga también para que ustedes puedan volverla a revisar con mayor paciencia y verla junto con el webinar, porque es la mejor manera de comprender las orientaciones que han brindado hoy nuestros especialistas. El próximo jueves vamos a regresar con nuestra serie de informes pedagógicos. Estuvimos viendo en nuestros webinars anteriores algunos informes pedagógicos que tienen orientaciones en base a la evidencia de la ENLA 2024 y el próximo jueves vamos a regresar con este tema, así que los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta la próxima.